Buenas tardes México, les habla Omar García Harfuch, a las 11:20 de la mañana, en la colonia más rico de México San Pedro Garza García cateamos a uno de los empresarios más ricos y corruptos del país. Ese día no íbamos por un narco cualquiera, fuimos por el hombre que vivía como rey, protegido por el dinero y el silencio de todos. El estruendo de los helicópteros cayó como una sentencia sobre Valle Oriente, un lugar donde el dinero siempre había comprado invisibilidad y donde la violencia se creía ajena, lejana, imposible. Desde el aire y por tierra avanzamos sin pausa. Abajo, entre avenidas pulcras y mansiones de cristal, un convoy blindado se abrió paso con un solo objetivo. Una fortaleza urbana de 6 niveles, con un búnker subterráneo, que durante años operó como la sede invisible del cártel Jalisco Nueva Generación en Nuevo León. Ahí estaba el símbolo de su impunidad. Ahí estaba el imperio personal de Raúl Rocha Cantú, el Rocha, jefe de plaza del cártel en la región. Horas antes lo habíamos detenido en un operativo quirúrgico, en la oscuridad de la noche. Ya estaba bajo resguardo en el campo militar número 1. Pero detenerlo no era suficiente. Esa mañana comenzó la verdadera operación. No se trataba solo de capturar a un hombre, sino de destruir el mito que había construido alrededor de su poder. Ordené ir por todo. Por su santuario, por su vanidad, por cada lujo comprado con sangre. Había que exhibirlo ante el país entero. Que quedara claro que ya no existían refugios intocables, ni siquiera en el corazón de la élite regiomontana. Más de 1000 elementos de la Marina y de unidades de élite cerraron cada acceso. No hubo rutas de escape. Los vecinos salieron a sus balcones incrédulos, viendo soldados correr por calles donde jamás habían visto un arma, francotiradores tomando posiciones en azoteas de lujo y drones vigilando desde el cielo, con el Cerro de la Silla como testigo. La entrada a la mansión no era una puerta común. Era una estructura de acero reforzado, con sistemas biométricos diseñados para resistir cualquier intento de irrupción. No resistió. Las cargas explosivas controladas abrieron paso. Del otro lado, 22 sicarios aguardaban órdenes que nunca llegaron. El enfrentamiento fue breve y brutal. 12 minutos bastaron para quebrar la defensa. 18 agresores cayeron. 4 se rindieron. Pero lo más perturbador no estaba a la vista. Antes de continuar, no olvides darle clic al botón de suscribir para que no te pierdas de mis operativos sin censura. El verdadero corazón del poder de Rocha no estaba arriba, sino debajo de la tierra. Un laberinto de concreto de 4 niveles. Un garaje subterráneo construido como un monumento a su obsesión y a su narcisismo. Ahí no había oficinas ni centros de mando. Había un museo del exceso. Cuando ingresamos, entendimos la magnitud real del mensaje que ese lugar escondía. 38 vehículos de superlujo, incautados por peritos de la Fiscalía General de la República, con un valor preliminar de 1.800 millones de pesos. Y eso, apenas era el principio. Cuando bajamos al búnker entendimos que no estábamos frente a una simple colección de autos, sino ante un altar construido para la vanidad. Aquello parecía la bóveda de un jeque petrolero, una procesión obscena de acero, velocidad y exceso. 8 Lamborghini alineados como trofeos de guerra. Un Urus camuflado, diseñado para intimidar, y un aventador verde neón que brillaba bajo las luces del garaje como si exigiera ser admirado. 6 Ferrari, cuyo valor supera el de una casa completa en la mayoría del país. 4 Rolls Royce, todos blindados y con placas presuntamente falsas. 5 Bentley Continental, 3 McLaren, incluido un Senna valuado en decenas de millones de pesos. 2 Porsche, un 911 Turbo y un Cayenne con blindaje de nivel militar. Para Rocha, estos vehículos no eran transporte. Eran símbolos. Eran una declaración silenciosa de poder. Un mensaje claro: mírenme, soy intocable. Pero el espectáculo se convirtió en horror cuando ingresaron los binomios caninos. Los perros comenzaron a marcar, uno tras otro. No fue un caso aislado. 10 vehículos distintos estaban siendo utilizados activamente por el cártel. Al abrir compartimentos ocultos, paneles falsos y tanques de gasolina modificados, apareció la verdad. Toneladas de cocaína de altísima pureza, superior al 95%, ocultas con una ingeniería criminal diseñada para burlarse del Estado. La conclusión fue brutal. Estos superdeportivos no eran juguetes. Eran mulas de lujo. Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce convertidos en vehículos de transporte encubierto, circulando con total impunidad. Porque esa era su lógica criminal: ¿quién detiene un Bentley en San Pedro Garza García? Pero el búnker aún guardaba más.
En el tercer sótano encontramos el nervio financiero de la operación. Detrás de una pared falsa, activada solo por huella digital, apareció una cámara acorazada. Dentro, 420 millones de pesos en efectivo, billetes nuevos, con precintos bancarios, apilados como ladrillos. Dinero que olía a recién impreso y a lavado perfecto. Prueba irrefutable de una corrupción profunda, estructural, silenciosa. En el cuarto nivel subterráneo quedó al descubierto su verdadera capacidad de fuego. Un arsenal de guerra. 42 armas largas, 18 rifles Barrett calibre 50 con miras térmicas y sistemas de francotirador de largo alcance, lanzagranadas, ametralladoras y cargadores modificados. Todo pensado para una guerra urbana de alta intensidad. Junto a ese arsenal, uniformes robados de la Guardia Nacional, de policías estatales y de otras corporaciones. Disfraces utilizados para moverse sin levantar sospechas. Rocha no solo compraba lujos. Compraba identidades. Compraba infiltración. La opulencia se extendía incluso a lo trivial. Una colección de relojes y joyería de alta gama valuada en 280 millones de pesos. Patek Philippe, Rolex guardado sin cuidado en las guanteras, como si elegir un reloj fuera tan simple como decidir entre un Ferrari o un McLaren esa mañana. Y entonces vimos el detalle más perturbador. En el garaje principal, un sistema de sonido conectado a un Lamborghini Urus negro seguía reproduciendo corridos tumbados a todo volumen. El capo ya no estaba ahí. Su imperio se había derrumbado. Pero su arrogancia seguía sonando. Lo más perturbador no era la música, sino la voz. No pertenecía a ningún artista. Era la suya. Rocha había mandado alterar digitalmente corridos conocidos para grabarse a sí mismo cantando sus propias hazañas, su poder, su supuesta invencibilidad. Era la prueba final de su megalomanía. Un hombre que ya no solo traficaba droga, sino que se había convertido a sí mismo en mito. Ordené apagar el sonido. El silencio que cayó sobre ese garaje fue más fuerte que cualquier balacera. A la 1 de la tarde comenzó el acto final del operativo. No fue improvisado. Fue calculado. Los 38 vehículos fueron subidos uno a uno a plataformas de transporte pesado. Cada auto cubierto con una lona blanca marcada con el sello de la Fiscalía General de la República. Dejaron de ser símbolos de poder. Se convirtieron en evidencia. En trofeos de guerra. Ancando de más de 50 unidades inició una procesión lenta y solemne por las calles de San Pedro Garza García. Pasamos frente a torres corporativas, avenidas de cristal y zonas donde el dinero siempre había dictado las reglas. Esta vez, nadie pudo mirar hacia otro lado. El desfile fue transmitido en vivo a todo el país. Fue una demostración clara de fuerza del Estado. El mensaje fue directo, sus juguetes ya no le pertenecen. Ya no pertenecen al narco. Son del pueblo. Y se anunció algo más. No serían subastados. Serían destruidos. Porque el lujo comprado con crimen no tiene herencia ni futuro. Pero al derrumbar su imperio quedó expuesta una pregunta incómoda, una que nadie en la élite de Monterrey quería responder. ¿Cómo pudo operar durante años una fortaleza de esta magnitud, con vehículos exóticos entrando y saliendo, hombres armados y un arsenal de guerra, en la zona más vigilada y rica de Latinoamérica? La respuesta no fue ignorancia. Fue omisión. Fue complicidad silenciosa. Cuando el dinero se lava bien, se invierte en los lugares correctos y se mezcla con capital limpio, se vuelve invisible. En San Pedro existía una regla no escrita: no preguntes, no mires, no hables. Esa regla permitió que un jefe del cártel Jalisco Nueva Generación viviera entre ellos como un vecino más. La magnitud de la infiltración quedó clara dentro de la mansión. En el estudio privado del tercer piso encontramos una biblioteca completa de expedientes encriptados, discos duros y documentos impresos. No solo detallaban operaciones criminales. Revelaban una red de lavado de dinero superior a los 3.000 millones de pesos en los últimos 5 años. Rocha no solo traficaba droga. Se había infiltrado en la economía legal a escala industrial. Los archivos mostraban contratos con constructoras, acuerdos con cadenas hoteleras, inversiones en centros comerciales. Para mover esas fortunas contaba con una red de prestanombres, abogados de prestigio, notarios certificados y ejecutivos de cuello blanco. Los registros bancarios confirmaron transferencias millonarias hacia cuentas en el extranjero, Islas Caimán, Panamá, Suiza. Todo disfrazado de inversiones legítimas. Todo cuidadosamente diseñado para no levantar sospechas. La reacción fue un silencio absoluto.
Cámaras empresariales, líderes de opinión, figuras influyentes de Monterrey callaron. Un silencio que decía más que cualquier declaración. La incomodidad era evidente. La posibilidad de que, por acción u omisión, hubieran sido parte del sistema que permitió al CJNG instalarse en el corazón del progreso económico mexicano era imposible de ignorar. El cateo no terminó con los autos. Ese fue apenas el inicio. Comenzó entonces la fase más profunda. Rastrear cada peso, seguir cada nombre, desmontar la red de cuello blanco que operaba protegida por la opulencia. La sofisticación del imperio de Raúl Rocha Cantú no solo se medía en lujos. Se medía en control. En el sótano principal, junto a la entrada del garaje, localizamos una habitación oculta. Funcionaba como un centro de monitoreo de alta tecnología. Y ahí quedó claro que este hombre no solo se creía intocable. Se había preparado para verlo todo. Ese cuarto era el cerebro de toda la operación. Desde ahí, Rocha tenía acceso en tiempo real a más de 50 cámaras distribuidas no solo dentro de la mansión, sino en las calles que la rodeaban. Vigilaba Valle Oriente como si fuera su territorio privado. Sabía quién entraba, quién salía y quién se acercaba. Cada visita, cada reunión en el garaje que utilizaba como sala de juntas, quedó registrada. Encuentros con otros capós, con empresarios corruptos, con políticos de alto nivel. Todo quedó grabado. Todo es ahora evidencia. Los peritos también confirmaron algo aún más revelador. La fortaleza contaba con un sistema de túneles de escape. No eran improvisaciones. Eran estructuras de concreto armado, con ventilación, puertas hidráulicas y conexión directa al drenaje pluvial de la zona. Su construcción tomó 8 meses y costó más de 20 millones de pesos. Un proyecto imposible sin la participación de un ingeniero civil y una constructora que decidieron mirar hacia otro lado. La ironía fue absoluta. Años antes, por miedo a una traición interna, el propio Rocha ordenó sellar esos túneles. Cuando llegó el momento decisivo, su ruta de escape se había convertido en su propia trampa. La caída de Raúl Rocha Cantú marca un punto de quiebre. Esta operación no solo fue diseñada para capturar a un capo, sino para cerrar un ciclo con una imagen clara de autoridad del Estado. La guerra contra el narco cruzó una línea, llegó a las puertas de cristal de la élite mexicana. El mensaje fue inequívoco. Sus fortalezas, incluso en las zonas más ricas y vigiladas, pueden caer. Si el cártel Jalisco Nueva Generación logró infiltrarse en Nuevo León, el motor económico del país, la advertencia es contundente, nadie está a salvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras empresariales de Monterrey guardaron silencio. No hubo comunicados firmes. No hubo deslindes claros. Y ese mutismo, como señalan los analistas, habla más que cualquier discurso. Obliga a preguntarse cuántos más operan entre ellos, cuánta riqueza criminal se ha mezclado con la economía legítima con conocimiento o por simple omisión. La investigación apenas comienza. El decomiso de autos y dinero fue solo el primer golpe. Ahora viene lo más profundo, seguir cada peso, cada nombre, cada firma. Desmantelar la red de notarios, abogados y empresarios que sostuvieron, desde la opulencia, al jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Porque esta historia no termina con una captura. Aquí es donde empieza la verdadera cacería.